Hey mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Tocando Stop Loss Podcast, un podcast creado con la intención de poder traer información directa y precisa a personas que sean traders, inversionistas, emprendedores y empresarios, donde nosotros vamos a estar hablando sin tapujos y siempre desde la verdad, desde un punto de vista objetivo y poco emocional, con respecto a la manera en la que nosotros podemos crecer en distintos tipos de negocios, ¿ok? Este viene siendo el primer episodio, estoy súper contento porque evidentemente esto es como mi pequeño bebé, nació a partir de este episodio y quiero comentarles una cosa, ¿por qué estoy tocando stop loss? ¿Ok? Para las personas que son traders saben que el stop loss viene siendo una orden pendiente que nosotros utilizamos con la intención de simple y sencillamente allí manejar nuestro margen de gestión de riesgo, es decir, cuánto es el máximo de pérdida que podemos tener. En este caso, el podcast se llama Tocando Stop Loss porque acá vamos a hablar directamente de qué es lo peor que nos puede pasar, de cómo nosotros tenemos que ver este tipo de contenido, cómo nosotros debemos desarrollar nuestras inversiones, nuestros emprendimientos, esto cómo tratarlo como una empresa, ¿ok? Porque ese es uno de los graves problemas que tienen la gran mayoría de las personas que emprenden o que empiezan a desarrollar un negocio, bien sea online o que tenga que ver con inversiones a través de internet. Y es que las personas no terminan de entender de que esto, al igual que cualquier otra inversión, conlleva tratarlo como un negocio, ¿ok? Ahora, ¿quién soy yo? Miren, para las personas que ya me conocen, mi nombre es Leonel Moreno, me apodan Saga González, ¿ok? Y por todas mis redes sociales me van a conseguir como Saga González. Yo soy una persona que empezó en este mundo exactamente el 18 de diciembre del año 2018 y la intención que tuve en aquel momento era simplemente poder dejar de trabajar de taxista. ¿Ok? Perdón, exactamente empecé el 6 de diciembre del 2018. Ahora, mi intención en ese momento era simplemente encontrar una oportunidad a través de la cual yo pudiera dejar de trabajar de taxi y pudiera tener más tiempo para compartir con mi familia, pero evidentemente pudiera tener un ingreso lo suficientemente amplio como para poder vivir de ese ingreso, disminuyendo la cantidad de horas de trabajo en el carro. ¿Ok? ¿Por qué en el carro? Porque en ese tiempo mi actividad económica principal era hacer Uber. Entonces trabajaba muchísimo, tenía muy pocas horas para compartir con mi familia, pero en realidad vivía bien. Pero ¿de qué me servía a mí vivir bien si no tenía tiempo para poder disfrutar ese vivir bien? Porque estaba en un punto donde simple y sencillamente si yo decidía no trabajar, no lo tenía que hacer obligatoriamente, pero de igual forma no tenía el dinero o no iba a percibir la cantidad de dinero que en ese momento era para mí necesaria para poder cubrir mis gastos mensuales, ¿ok? Entonces yo caí en esto del mundo del trading, de los emprendimientos digitales, de entender que a través del internet se puede hacer dinero y poco a poco me fui desarrollando a través de la educación. Empecé en una empresa donde empecé a estudiar sobre qué era Forex, poco a poco fui conociendo el mundo de las criptomonedas. Siempre estudiaba mucho, pero pasé por un proceso un poco complejo porque lamentablemente no tenía dinero para poder invertir. Mi inversión inicial fueron $400 que básicamente los perdí el primer día porque empecé como probablemente empezamos todos y es con la intención de ganar dinero rápido. Mientras yo estuve tratando mi capital de esa manera nunca logré ser rentable. Siempre pasaba el proceso donde ganaba, perdía, pero al final del mes cuando revisaba la cuenta estaba $2 o $3 por encima porque no entendía de que las ganancias a nivel proporción en cuanto a porcentajes es mucho más rentable que verlo a nivel económico como dinero. Pero, como les digo, es algo que poco a poco ustedes van a ir aprendiendo en el camino. Son cosas que yo quiero ir hablándoles acá en este podcast, donde ustedes van a tener la oportunidad de, a través de mi experiencia, probablemente sentirse identificados con algunas cosas, quizá con otras no. Pero en ese camino, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer personas muy buenas, personas que estaban muy dispuestas a hacer lo mismo que yo hacía, a desarrollarse como traders, a desarrollar no solamente una fuente de ingresos a través de un modelo de negocio, sino que me impulsaban a que yo quisiera desarrollar distintas fuentes dentro de un mismo negocio. Eso me impulsó muchísimo, no solamente en el sentido económico ni en el sentido educativo, sino en cuanto a lo personal, a entender cómo se desarrolla un negocio, a entender cuánto yo tengo que dar de mí para que ese negocio funcione. Entender que el concepto de ser tu propio jefe, que es un concepto bien trillado del que todos nos burlamos, es un concepto que va más allá de simple y sencillamente decir que siendo tu propio jefe vas a tener días libres, o siendo tu propio jefe no vas a tener que trabajar, o vas a ir el día que tú quieras. La verdad es que no. La verdad es que ese concepto está errado desde el día 1 cuando lo pensamos de esta manera, pero si empezamos a verlo desde un punto de vista objetivo,
nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando tú eres jefe, tú le exiges a tus empleados que cumplan un horario, tú le exiges a tus empleados que cumplan con ciertas labores, y eso mismo es lo que tienes que exigirte a ti mismo. Cuando tú entiendes ese concepto, empiezas a ver buenos resultados. Al igual que al principio me comparaba muchísimo con los resultados de los que estaban a mi alrededor. Eso es un grave error, porque probablemente esas personas quizás no eran mejores que yo, pero sí tenían mejores recursos, lo que hacía que ellos pudieran tener mejores resultados que yo. Entonces, simple y sencillamente, todo es parte de un proceso que ustedes deben vivir y que poco a poco van a ir quemando esas etapas hasta lograr llegar no solamente a una rentabilidad, sino a una madurez económica en muchos sentidos, ¿ok? Todas esas cosas las vamos a estar hablando acá. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero o qué tipo de inversiones son las que yo quiero promoverles a ustedes a través de este espacio? Primero que nada, mi portafolio consta de distintos tipos de fuentes de ingresos. Yo soy una persona que no solamente me desarrollo en el mundo de las inversiones, sino que tengo distintos tipos de modelos de negocios digitales. Ustedes los van a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. Uno de ellos es a través de la venta online, ¿ok? A través del e-commerce. También tengo portafolio de criptomonedas, tengo portafolios de juegos NFT, tengo un portafolio donde tengo NFTs, que vienen siendo también unos activos económicos que son bastante rentables hoy en día. Tengo inversiones en Forex, en criptomonedas, en acciones. Tengo inversiones también en el mundo de las opciones binarias, que es probablemente donde casi todos me han conocido. Tengo también inversiones en el mundo que estoy entrando ahorita, que es el mundo de los índices sintéticos, y evidentemente en el mundo del Forex, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo yo hago que todas estas inversiones puedan ser rentables? Simplemente tratándolas como un negocio. Cuando tú empiezas un negocio, lo primero que tú te mentalizas es una estructura de costos para saber cuánto te cuesta poder empezar ese negocio, y luego de eso para saber cuánto tiempo vas a tardar en que ese negocio pueda ser rentable para ti. Acá lo empecé a desarrollar de la misma forma. Si yo tengo un capital que me estorba, en cierto modo, no quiero sonar arrogante, pero digamos que es así. Si tú tienes un capital que te está estorbando, tú lo que debes hacer es ver que ese capital te pueda dar una rentabilidad en un corto plazo, ¿ok? Pero un corto plazo para los negocios tradicionales pueden pasar un año como mínimo. Normalmente uno se estandariza unos 3 años para poder esperar que eso por lo menos salga a flote. Mientras que en los negocios digitales queremos que todo sea mucho más rápido. Nosotros en los negocios digitales queremos que el negocio salga a flote a partir del día número 1, y ahí es donde empiezan los grandes errores. Entonces yo empecé a tratar todo esto como negocio y empecé a ver que los números iban creciendo cuando no estaba pendiente de cuánto dinero significaban, sino estaba pendiente de cuánta rentabilidad le estaba sacando a cada uno de ellos. Yo he tenido gran suerte en muchísimos aspectos, como también he tenido, digamos que el concepto de toda la educación que estoy manejando hoy en día y de todo lo que he aprendido me ha llevado también a tener, digamos que ese conocimiento que me empuja a entrar en proyectos nuevos donde conozco muy poco, pero a pesar de conocer muy poco entiendo de qué tratan, y esa forma poco a poco como que he desarrollado esa habilidad de no dejar al lado algo que no conozca, sino poco a poco ir conociéndolo desde un punto de vista objetivo, ¿ok? No dejarme llevar por las emociones. No me gusta entrar en proyectos cuando los proyectos están recién nuevos porque todo el mundo está entrando, porque normalmente ya por la experiencia esos proyectos se caen y normalmente terminamos en pérdida en esos proyectos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es mi meta al hacer esto? ¿Cuál es mi meta al entrar en este podcast? Como les dije, mi meta en este podcast es que todos y cada uno de los oyentes lo puedan utilizar como digamos, no quiero decir un paso a paso, pero sí poder ser un acompañante en el crecimiento de ustedes como profesionales en este mundo. Y cuando les digo profesionales en este mundo, me refiero a todo lo que tiene que ver con inversiones, todo lo que tenga que ver con ser emprendedor, con ser empresario, con ser trader, con ser inversionista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de tener un formato como este? Que ustedes me pueden escuchar sin necesidad de tener que estar en un horario específico conectándose conmigo, como pasa por ejemplo cuando estoy en YouTube, o como pasa como por ejemplo cuando estoy en sesiones en Twitch. Acá ustedes pueden escucharme en el momento que quieran, ponerse los audífonos, bien sea cuando van al trabajo o cuando van a hacer ejercicio, y eso les da evidentemente la posibilidad de poder escuchar esto en el momento en el que mejor se ajuste para ustedes, pero ser un acompañante en crecimiento personal y en desarrollo de contenido para el crecimiento de ustedes es la meta principal que tengo con esto, ¿ok? Yo este año 2022 lo empecé con muchas metas personales. Las metas personales mías principales son expandir un poco más mi portafolio de inversiones. Cuando hablo de esto no hablo de invertir en otras criptomonedas, no.
sino irme a inversiones quizá un poco más, ¿cómo decirlo? Serían como inversiones donde me empieza a generar ingresos pasivos, como por ejemplo las bienes raíces, por ejemplo conseguir modelos de negocio donde yo invierta y el capital que yo invierta me sirva para que me genere sin la necesidad de yo estar físicamente allí desarrollándolo. Entonces poco a poco he estado como en esa búsqueda, no voy a decir interminable, pero sí ha sido un proceso bastante extenso de conseguir distintas fuentes que me permitan poder hacer ese tipo de inversiones, y mi intención es cerrar el año 2022 con por lo menos un negocio nuevo que me pueda empezar a generar a partir del año 2023. ¿Ok? Ahora, yo tengo una meta colectiva este año que para mí es una meta muy bonita. Me hubiese encantado que alguien cuando yo empecé la hubiese tenido para mí, y es que yo este año quiero compartir con todos los que forman parte de la comunidad la oportunidad que yo no tuve de poder no solamente empezar a aprender cómo crecer, sino que al mismo tiempo ayudarlos a que ustedes puedan crecer en su proceso de capitalización. ¿Ok? Esto quiero que lo sepan y lo dejo en este primer capítulo porque para mí es bien importante que sepan y que entiendan de que esto no significa que yo les voy a dar dinero. Esto significa que yo voy a estar con ustedes paso a paso, con los que quieran, con los que estén interesados, con los que tengan metas bien plasmadas, para que de acá al final del año ustedes puedan pasar un proceso de capitalización que los lleve a que tengan el suficiente capital para poder vivir de esa inversión. ¿Ok? Si ustedes tienen poco capital o tienen mucho capital, da igual, casi siempre es lo mismo, porque los que tienen mucho dinero arriesgan mucho porque no les duele, y los que tienen poco dinero arriesgan poco porque les duele. Entonces, los que arriesgan poco y no les duele pierden igual que los que arriesgan mucho y no les duele. Entonces tienen que aprender más o menos cómo manejar eso, y voy a trabajar con las personas que estén realmente interesadas. Si ustedes o si alguno de ustedes forma parte de mi equipo, ustedes ya saben, porque lo he hablado con ustedes, que esta meta forma parte de un grupo colectivo donde están todas las personas que forman parte de mis espacios privados, y donde día a día voy a estar dedicándome no solamente a yo poder crecer en mis inversiones, sino en también darles a ustedes distintas oportunidades. Ahora, esas oportunidades van atadas a que ustedes tomen acción. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, miren, hay una oportunidad de que ustedes puedan invertir en el mundo de las criptomonedas, y esta criptomoneda tiene buena posibilidad de que suba, no significa que yo los voy a perseguir para decirles que entren. ¿Ok? Lo ideal es que ustedes entren si ven que está la oportunidad y que tomen acción. ¿Ok? Eso es para mí lo más importante que entiendan, porque a última hora, como les digo, yo no vengo acá a regalar dinero. Muchas personas me escriben pidiéndome que les regale, que los ayude, que no sé qué, pero así no funciona. ¿Ok? A mí nadie me regaló dinero cuando empecé, y al día de hoy considero de que las personas que obtienen dinero regalado normalmente no lo valoran. Ahora, antes de despedirme, me gustaría que todos los que logren escuchar este primer episodio me den un feedback, ¿ok? De qué les parece, si les parece bien el espacio, me comenten cuáles son, digamos que los temas que les gustaría a ustedes escuchar en los siguientes episodios. Por otro lado, les dejo mis redes sociales acá abajo en la descripción. En todas las redes sociales aparezco como @SagaGonzález, menos en Twitter. En Twitter aparezco como SagaPisoMG. ¿Ok? Quiero dejar también un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, a Gaby, a Ángel, a Manu, porque gracias a ellos empecé a hacer este proyecto. Este es un proyecto que vengo tratando de desarrollar desde hace más de un año, pero digamos que por falta de iniciativa y de quizá ese equipo que te empuje a que tú puedas seguir creciendo y estar yo en una zona de confort, no lo había iniciado. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por esto. Como siempre les digo, no subestimen lo que pueden lograr en un mes por tratar de hacerlo en un día. Cuídense mucho. Chao.